Las bolsas de todo el mundo siguen temblando por culpa de los aranceles de Estados Unidos. Europa se mantiene en rojo y Wall Street ha abierto con pérdidas. En España, el IBEX ha cerrado la jornada un día más en negativo. Buenas tardes. Las bolsas viven otra jornada negra y los gobiernos se preparan para contener los efectos de esa guerra comercial. En Europa, reunión al máximo nivel. Bruselas ha ofrecido aranceles 0 por 0 a Trump, pero parece que su respuesta no es muy receptiva. En España, PSOE y PP acercan posturas por primera vez en mucho tiempo. Y hoy jornada de reuniones sobre el asunto arancelario. Alberto Núñez Feijóo se reunía por la mañana con representantes de los sectores más afectados, también con los consejeros de sus comunidades autónomas. Tras el encuentro presentaba ciertas medidas al decreto de los aranceles. El PSOE hacía lo propio, mantenía reuniones durante todo el día con representantes de los sectores más afectados. Enseguida lo vemos. Incertidumbre o abiertamente miedo del sector es lo que se ha palpado ante la entrada en vigor de los aranceles del gobierno de Trump a las importaciones, lo que se ha notado hoy en la lonja de cereales de Salamanca, que ha acabado con fuertes descensos en los principales productos como el trigo o la cebada, y únicamente el maíz se ha mantenido. El impacto de los aranceles también se ha abordado en las reuniones que ha mantenido hoy el presidente de la Junta con los grupos políticos. Acaba la ronda de contactos y lo hace con algunos acuerdos entre formaciones. Roberto Cauvilla. Eso es, al menos termina con unidad para minimizar el impacto de los aranceles de Estados Unidos y también para avanzar en esa nueva ley de violencia de género. Eso sí, sobre la mesa otros temas pendientes como los presupuestos. Aún así, la conclusión de la Junta es que han sido 2 días de reuniones útiles y cordiales. El diálogo es una fórmula básica para intentar llegar a acuerdos. Creemos también que el diálogo es lo que nos piden los ciudadanos de Castilla y León, y el diálogo es la respuesta que ofrece el presidente de la Junta de Castilla y León. Los hoteles de Castilla y León ya están al 80% de ocupación de cara a los días grandes de Semana Santa, y el turismo rural ofrece todavía mejores cifras. Hoy les contamos cómo se presentan las vacaciones para muchos. Muy buenas. Yo creo que las previsiones son bastante buenas. Estamos en torno al 80-90% de ocupación. Llamamiento a la donación de sangre a escasos días de que comience la Semana Santa. Se espera que disminuyan esas reservas sanguíneas y también miles de desplazamientos en nuestras carreteras. En unos minutos os explicamos más. Empezamos a estar pendientes del tiempo porque esta semana, que empieza radiante, terminará lluviosa. Enseguida les avanzamos cómo viene la Semana Santa con el precedente de 2024, que fue pasada por agua. Consenso entre la mayoría de los partidos de las Cortes de Castilla y León en torno a 2 asuntos: tener una posición común respecto a los aranceles de Estados Unidos y aprobar una ley regional contra la violencia de género. Hoy el presidente de la Junta ha acabado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios y ha habido, como les decíamos, ese acuerdo de mínimos entre varios. Volvemos contigo, Roberto. Así es, los 4 partidos que han pasado esta mañana por aquí, UPL, Soraya por Ávila y Podemos, se suman a esos acuerdos en esos 2 temas, aunque también han aprovechado las reuniones con Fernández Mañueco para sacar sus propias reivindicaciones, como la ley de despoblación, en materia de sanidad y también en infraestructuras. Todas ellas han quedado desatendidas. Tampoco los presupuestos. Por ejemplo, Pablo Fernández descarta que vayan a presentarse esas cuentas de 2025. Tampoco dice las de 2026 por ser año electoral. Aún así, desde la Junta dicen que ha sido 2 días de reunión útiles y que han servido para avanzar. Fin a la ronda de reuniones de Fernández Mañueco con los partidos políticos. Cordiales, y han sido reuniones útiles. Creo que hay un amplio consenso a su vez en torno a varias cuestiones. Esos acuerdos son en la ley de violencia de género, que ya se tramita en las Cortes, y en una posición de comunidad contra los aranceles. Necesitamos por lo menos ir unidos todos los partidos políticos. El apoyo es rotundo. Más allá de esto, no han conseguido encontrar más puntos de unión, por lo tanto no ha habido avances en otros temas comunes, como en una ley contra la despoblación. Yo no sé si a estas alturas de legislatura efectivamente interesa que salga una ley de medidas contra la despoblación.
Infraestructuras, inversiones, pero sobre todo sanidad, que ha centrado la mayoría de las peticiones. Hay que reestructurar, organizar, sobre todo la atención primaria. Y ninguno ha salido del despacho sin poner sobre la mesa el asunto de los presupuestos. 2025 no va a haber presupuestos y los del año 2026 yo los doy por finiquitados también. Parece ser que los presupuestos van a ser prorrogados. Y lamentan que sin ellos no se puedan materializar las propuestas acordadas en el pasado debate de política general. El Partido Popular está simplemente a conservar, digamos que en términos futbolísticos, a mantener el resultado. Aunque el portavoz de la Junta ha insistido. Las iniciativas y propuestas que planteó el presidente siguen vigentes. Y así termina esta nueva ronda de contactos con acuerdos en firme, acercamientos en algunos temas y sin los avances esperados en otros asuntos. El secretario general de los Populares ha criticado la ausencia de Vox en esa ronda de contactos del presidente de la Junta. Dice Francisco Vázquez que hacen seguidismo de Abascal por encima de los intereses de Castilla y León. ¿Alguien duda? Yo creo que incluso menos. Que en Castilla y León Vox hará algo que o ha hecho o lo va a hacer algo que no le interese a Santiago Abascal. Estar con Trump y con el campo a la vez es incompatible. Y tras el cierre de esta ronda de contactos, Fernández Carriedo también ha avanzado que asistirá a la reunión sectorial convocada por el ministro de Economía para tratar el tema de los aranceles. Allí el portavoz de la Junta planteará la realidad exportadora de Castilla y León y también que si hay respuesta de la Unión Europea, esta se invierta en los sectores más afectados. Una cita que será la antesala a la reunión que mantendrá Fernández Mañueco el próximo 15 de abril con la Federación Regional de Municipios y provincias y a la que también asistirán los partidos políticos y también el sector privado, porque dicen desde la Junta que este es un tema prioritario y frente al que ya están reaccionando. Que no se trata solo de lo que nosotros podemos plantear como respuesta desde la Junta de Castilla y León, del trabajo conjunto que podamos hacer con el Gobierno de España, de la voluntad que tenemos de ir todos unidos en relación con la propuesta que plantea la Unión Europea, sino también en el ámbito interno de Castilla y León, de escuchar, de dialogar y de ir viendo líneas posibles de actuación. Y mientras, lejos de una posible negociación, Donald Trump sigue al ataque. Hoy ha lanzado una nueva amenaza a China. Impondrá un 50% adicional si Pekín no retira el 34% que anunció como represalia de la primera sanción de Estados Unidos. Es decir, Trump redobla su apuesta. En Europa los 27 siguen confiando en la negociación, incluso han llegado a proponer aranceles del 0% para los bienes industriales en ambos sentidos, pero la respuesta de Trump no es muy favorable. Bruselas baraja ahora hacer una lista de los productos que sí tendrían gravamen si llegan de Estados Unidos. Esta misma mañana los 27 ministros de Economía de la Unión Europea se reunían, como ven, en Luxemburgo para consensuar la respuesta ante los aranceles de Donald Trump. Tenemos que dejar muy claro que Europa no quiere este conflicto comercial y que solo estamos respondiendo a medidas injustificadas y totalmente arbitrarias que se han puesto sobre la mesa. Y además nuestra respuesta siempre será justa y proporcionada. Porque el objetivo es llegar a un acuerdo con Trump y ya se le ha hecho la primera propuesta. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles 0% para los bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales. Aunque todo depende de que Estados Unidos también quiera sentarse a la mesa. Europa ya advierte de que no va a esperar eternamente. Hasta que veamos avances tangibles, trabajaremos en torno a 3 medidas. Defender nuestros intereses mediante contramedidas, diversificar nuestro comercio a través de nuevos acuerdos y disuadir de desvíos comerciales perjudiciales. Las contramedidas, o lo que se esperan que sean nuevos aranceles de respuesta, se enviarán en una lista que se espera que se conozca en breve, que se votará el miércoles y se aprobará el día 15 de abril. Sí, jornada de reuniones para los dos principales partidos políticos en nuestro país a causa de la situación arancelaria. Alberto Núñez Feijóo mantenía un encuentro esta mañana con representantes de los sectores más afectados, también con los consejeros de industria de las comunidades autónomas populares para tratar el asunto. Y tras el encuentro, Feijóo anunciaba un plan de medidas al decreto de los aranceles que irá mañana al Consejo de Ministros. Aseguraba que el PP va a tener actitud de Estado y mostraba ánimos de que el Gobierno les escuche. Por su parte, el Partido Socialista ha mantenido encuentros durante toda la jornada
jornada con representantes de los sectores más afectados para seguir trabajando de cara a esta situación arancelaria provocada por la administración Trump. Tanto el Partido Popular, primera ronda de contactos, como el Partido Socialista, reuniones con diversos sectores. Los dos han intensificado este lunes su respuesta a los aranceles de Trump. Estamos ante un desafío extraordinario que exige una respuesta extraordinaria. Y eso es lo que ha reclamado el PP tras este encuentro con los sectores afectados, donde también han estado consejeros de sus gobiernos autonómicos, entre ellos Castilla y León. Vamos a seguir trabajando en los próximos días con las comunidades autónomas. Porque esa que cuente con todas las comunidades es una de las exigencias de Feijóo antes de apoyar cualquier medida del gobierno. No habrá respuesta adecuada a la guerra comercial sin unidad. De unidad habla el líder del PP, que reconoce que la respuesta inmediata del gobierno tiene elementos acertados, aunque sigue en situación embrionaria. Y ante esta situación, lo que pide, entre otras cosas, es que las medidas que se tomen estén bien estructuradas, que no sean temporales y que incluyan también incentivos fiscales. Espero fundamentalmente del Partido Popular que se ponga a favor de los españoles. Es lo que dice el PSOE, que pide al PP que rompa con los mayores traidores de España. Es decir, con Vox. Todo en un día donde, una tras otra, más de una decena de veces, mañana y tarde, los socialistas se han reunido con representantes de sectores afectados. Más de 40. Durante toda la semana. Y desde Vox, Santiago Abascal ha dicho que está dispuesto a servir él de interlocutor con Estados Unidos para negociar los aranceles, al igual que ha planteado la italiana Giorgia Meloni. Eso sí, piden que el gobierno de Sánchez dimita en bloque y que convoque elecciones. Para Vox es un error que el presidente viaje a China esta semana. Pues hay ciertas decisiones del gobierno de los Estados Unidos que pueden perjudicar a los españoles, aunque sea mínimamente. Pero el problema es que tenemos un gobierno indecente, que lo que va a hacer no es ir a Washington, sino ir a adular a la dictadura comunista china. Un día más lo veíamos en titulares. Todos y cada uno de los países miran con lupa lo que pasa en las bolsas. Incluso en Rusia lo hacen, aunque a ellos no se les ha impuesto aranceles porque sus mercados también caen. Wall Street lleva horas de vaivenes y aquí el IBEX ha vuelto a cerrar en negativo. Pues sí, ha sido otro día negro para las bolsas mundiales. La jornada empezó con caídas del 7% en el IBEX 35 o del 8% en el DAX alemán. Pero ya saben que los mercados reaccionan a las últimas horas y a media mañana corría el rumor desde Estados Unidos de que quizá Donald Trump posponía estas medidas durante 90 días. Ahí las caídas se mitigaron y, por ejemplo, el IBEX 35 tan solo retrocedía un 0,8%. Pero a media tarde la Casa Blanca se encargó de desmentir estas informaciones y finalmente el IBEX 35 cayó por encima del 5%. El miedo al efecto de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a la importación de productos desde Europa se deja notar ya en el sector del cereal. Así ha quedado de manifiesto en la lonja celebrada en Salamanca, cuya mesa de este producto ha acordado importantes descensos tanto en el precio del trigo, 3 euros menos, como en el de la cebada, 2 euros menos, o el de la paja, 1 euro menos. Solo el maíz ha logrado mantener precios. En todo caso, una situación absoluta de incertidumbre que ha llevado tanto a almacenistas como a agricultores a solicitar esperar y tener prudencia antes de tomar decisiones precipitadas. La Semana Santa es una buena época para el sector turístico. Son fechas que impulsan los datos de reservas. En Castilla y León la ocupación hotelera para los días grandes ya está al 80% y en las casas rurales las cifras son todavía mejores. El sector aguarda estos días con optimismo. Tanto los hoteles como las casas de turismo rural, así como la hostelería, tienen en estos momentos una reserva media en torno al 80%. En ciudades como esta, como en Zamora, el principal atractivo turístico son los desfiles procesionales, pero siempre hay muchos grupos de amigos o de familias que aprovechan estos días para acercarse a la naturaleza que tenemos cerca. En este caso, las casas de turismo rural tienen una ocupación que ya ronda entre el 85 y el 90% de media. El sector hotelero y la hostelería derrochan optimismo. Las previsiones son buenas. Muy buenas. Yo creo que las previsiones son bastante buenas. Por ahora la ocupación es mayor el jueves y viernes santo. Estamos en torno al 80-90% de ocupación. Pero un año más
pendientes están del tiempo. Mientras no se estén dando buenos augurios del tiempo, pues seguirán las reservas un poco paraditas. Dependemos mucho del tiempo. Se pueden hacer planes también con la lluvia, pero claro, si hace buen tiempo, es mejor. A quienes eligen el turismo rural no les importa tanto si llueve o hace sol. La Semana Santa está vendida, llueve, nieve, haga lo que haga, lo tenemos ya vendido. Esta Semana Santa rozan el lleno con una ocupación del 90%. La gente pues ahora se da prisa a la hora de reservar, cosa que antes no pasaba. A Castilla y León llegan estos días madrileños, cántabros, valencianos, catalanes. Recibimos turismo de todas las comunidades autónomas, incluso del extranjero. Salir de la rutina, desconectar y disfrutar de las procesiones es el plan. Y si lo hacemos sin lluvia, mucho mejor. Con los días festivos aumentan los desplazamientos por carretera y habitualmente también los accidentes. Desde los hospitales insisten en que hacen falta donaciones de sangre de todos los grupos. Puntos como este vestíbulo del Hospital de León se convierten en centros de donación provisional. Al igual que en otros centros de Castilla y León, este Hospital de León recoge durante esta maratón de todo el día la sangre tanto de trabajadores como de ciudadanos en general que se quieran acercar hasta aquí. Desde este punto nos recuerdan que las reservas de sangre tienen una caducidad específica y por eso es importante no abandonar ese hábito de donar incluso en los periodos vacacionales. Aunque se están aplicando programas de ahorro de sangre, desde luego la transfusión sanguínea es imprescindible para llevar a cabo determinados tipos de cirugías o para el tratamiento de determinados procesos. Entonces necesitamos tener unas reservas de sangre adecuadas durante todo el año. Y precisamente ese llamamiento se da cuando quedan escasos días para la Semana Santa, que además este año aquí coincide con el día 23 de abril, con el día de nuestra comunidad, por lo que se esperan miles de desplazamientos en nuestras carreteras. Fíjense, se necesitan entre 20 y 30 donaciones de sangre para un accidente de tráfico. El año pasado, en Semana Santa, perdieron la vida 5 personas en nuestras carreteras en 5 siniestros. Bueno, y aunque todavía es pronto para atinar con precisión, ya se va despejando una duda que muchos de ustedes tendrán. ¿Qué tiempo va a hacer en Semana Santa? Nos lo cuenta Sergio Hernández. Estamos ya a las puertas de la Semana Santa y ya les podemos dar una primera previsión de lo que parece que va a ser la próxima semana. En términos de temperaturas, de momento, aunque la incertidumbre es bastante alta, tenemos que seguir viendo cómo avanzan los pronósticos. En nuestra comunidad, sobre todo en puntos del oeste y del sur, parece que va a ser algo más fría de lo normal, mientras que en el resto de la comunidad pues estaremos en las cifras normales para esta época del año. Y si miramos la previsión de precipitaciones, ahí lo tenemos con esos tonos verdes, pues ya lo ven, y va a ser más húmeda de lo normal en todo el sur y el centro de la comunidad y un poquito más húmeda o bastante más húmeda de lo normal en zonas del norte. O sea que de momento pinta la Semana Santa lluviosa, pero insisto una vez más, la incertidumbre es bastante alta y tendremos que ir viendo cómo evoluciona todo. Los datos no son halagüeños. Venimos de una Semana Santa, la de 2024, muy desafortunada en lo meteorológico. La lluvia fue la protagonista en prácticamente toda Castilla y León. Fue la Semana Santa más húmeda desde 1970. Tan solo hubo una tregua el día de Viernes Santo aquí en Valladolid, cuando salió la procesión general, eso sí, con una hora de retraso, pero salió. Este mal tiempo, estos malos datos repercutieron en las reservas. La ocupación se redujo en un 20% en ciudades como esta, Segovia o Salamanca. No fueron malos datos, pero sí inferiores a los previstos. Por cierto, el tiempo, las lluvias de 2024 condicionaron el impacto económico de la Semana Santa en Zamora. Aún así, la ciudad ingresó el año pasado más de 12 millones de euros entre turistas, los propios zamoranos, empresas relacionadas con la Semana Santa y las cofradías. Este es el primero de los informes que la Consejería de Cultura realizará en las 9 Semanas Santas de interés turístico internacional de la comunidad. El consejero cree que en el caso de Zamora, concretamente, hay margen para mejorar la difusión. Yo creo que es muy singular la Semana Santa de Zamora y que lo que se ha fallado, insisto, es en la difusión. Es decir, es que la Semana Santa de Zamora tiene que seguir siendo lo que es. Pues a la espera de Semana Santa, el tiempo de hoy es plenamente primaveral, incluso más de lo normal. Se han llegado a superar los 25 grados en Miranda de Ebro, en Burgos, y las altas temperaturas van a continuar.
Pero de momento, este inicio de semana seguiremos con estas altas temperaturas. Mañana martes suben un poquito más con respecto a las que hemos tenido hoy. Superaremos los 20 grados en la amplia parte de todo el suroeste de Castilla y León, también en todo el centro de la meseta, y se quedarán un poquito por debajo, todavía rozándolos en toda la periferia montañosa de Castilla y León. Pero para el miércoles suben todavía un poquito más y llegaremos casi a 30 grados en toda la zona de las Arribes, Salmantinas y Zamoranas, y temperaturas en torno a los 25 grados en todo el centro, el oeste y la parte un poquito más del sur de Palencia y de Burgos, mientras que seguiremos en toda esa periferia montañosa, aunque ahí también superaremos ya esa barrera de los 20 grados. Supimos hace un par de semanas que la intención de la Junta es que los buses que gestiona el Gobierno regional, el transporte metropolitano y el interurbano, sean gratuitos antes de que acabe el año. Pues bien, lo empezaremos a ver de forma progresiva a partir del verano. Una de las intenciones es que haya más igualdad entre ciudades y pueblos. El Gobierno autonómico anunció que las líneas de autobuses gestionadas por la Junta serían gratis y al sector nos sorprendió gratamente. Porque la Junta ya ha destinado en torno a 165 millones de euros para un servicio en el que el 93% de sus líneas son deficitarias por la dispersión demográfica, y para que sea rentable, lógicamente hay que incentivarlo y hay que intentar manejarlo. Estamos expectantes y tenemos alguna duda que, pues, sobre todo cuestiones técnicas que estamos resolviendo de manera constante con ellos. La gratuidad de este servicio irá de la mano con el transporte inteligente y se podrá hacer uso mediante un bono único. Yo creo que empezaremos por algún tipo de prueba para ello con algún tipo de usuarios, luego pasaremos al transporte metropolitano y luego ya completaremos el conjunto. Porque las bonificaciones y el aumento del turismo están provocando lo que nosotros ya denominamos, que porque además se va a prolongar en el tiempo, la década del bus. Un transporte de cifras récord, tanto en la comunidad como en España. A partir de mañana se pueden solicitar los abonos gratuitos de Renfe y de autobús para mayo y junio. Y se hará con una rebaja a 8 viajes en el mínimo para recuperar la fianza. Además, se ha anunciado que el 1 de julio entrará en vigor el nuevo sistema de bonificaciones para el transporte público. Recoge un billete único de cercanías para toda España por 20 euros al mes y la gratuidad para menores de 15 años. Y también a mediados de este año, Castilla y León podría recuperar la gestión del lobo al sur del Duero, algo que no ocurría desde el 92. El consejero de Medio Ambiente ha calificado este como un año histórico y ha asegurado que el lobo no está en peligro. Y el objetivo del lobo no es cazar el lobo. El objetivo de la gestión por la Comunidad Autónoma del Lobo es gestionar, controlar, buscar el equilibrio con la ganadería y que tenga un estado de crecimiento favorable, pero también que no haya un estado de desaparición de la ganadería, que es lo que estaba pasando hasta ahora. Condenada a 3 años de cárcel una madre por agredir sexualmente a su hijo de 8 años. Ha ocurrido en Palencia. Además, tendrá que indemnizarlo con 30.000 euros y no podrá acercarse a él a menos de 500 metros. En la sentencia se le aplica un atenuante de alcoholismo crónico. El juicio contra el hombre nepalí que se quemó a lo bonzo en Burgos el año pasado, recuerden, ha quedado aplazado a diciembre. El motivo: no se ha presentado a la vista oral. No acudió ni él ni la víctima, con la que tiene un hijo en común. Él se enfrenta a 5 años de cárcel. Discutió con ella en la cárcel y a continuación se vertió gasolina por la cabeza para después prenderse fuego. En 2023, en Castilla y León, los casos de suicidio descendieron un 17%. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en los pueblos, donde no siempre es fácil acceder a mecanismos que detecten y prevengan posibles casos. Desde la Federación de Salud Mental han puesto en marcha un proyecto para seguir reduciendo las cifras. Prevenir el suicidio es una tarea de todos y todas. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, no dudes en buscar apoyo. Es la campaña del proyecto Segundas Oportunidades. Con él, la Federación de Salud Mental de Castilla y León busca concienciar a la sociedad sobre la prevención del suicidio, pero también en sus propias asociaciones. Allí te reúnes con gente y hablas con gente de lo que sientes y cómo estás, y eso es una manera de
de que te detecten de alguna manera ideaciones suicidas o de simplemente que tú te des cuenta de lo que estás sintiendo. Centros en donde forman a sus profesionales y les brindan los recursos necesarios para detectar un posible caso a tiempo. Hablar del suicidio previene en parte o de alguna manera el mismo. Y no se olvida de los familiares que han sufrido una pérdida de cerca. Nos olvidamos que una vez que se produce un suicidio hay personas pues que están sufriendo y que también es un factor de riesgo también para el propio suicidio. Estas asociaciones llegan a donde menos recursos hay, como áreas donde el aislamiento y la soledad no deseadas son más pronunciados y el acceso a recursos de salud mental más limitado. Factores como la ruralidad, las situaciones de aislamiento social y soledad no deseada. Soria, Palencia y Zamora son las provincias con más casos de suicidios de Castilla y León. Están viendo algunos de los más de 200 estudiantes que participarán en Castilla y León Skills, un concurso en el que competirán alumnos de 35 especialidades de formación profesional. Los ganadores serán los que representan a nuestra comunidad en la fase nacional. Además, este año el certamen ha incluido una novedad: talleres para acercar la FP a los alumnos de secundaria. Puedan conocer cuáles son las familias profesionales y cuál es la empleabilidad que tiene la formación profesional. Para esa vocación técnica, pues se pueda también alimentando en las edades más tempranas. Desde Castilla y León, la Junta pide al Gobierno central que asuma la organización de las oposiciones de habilitados nacionales, secretarios o tesoreros municipales, por ejemplo, que sea tarea del Ejecutivo, como se ha venido haciendo desde 2013. Este año se ha pactado con Cataluña que sean las comunidades las que lo gestionen. Tras una reunión entre el Ministerio competente del Estado y el consejero catalán correspondiente, en el que anuncian precisamente que se descentralizan para esta convocatoria extraordinaria en Cataluña. Y solo después tenemos conocimiento de este hecho, de este ofrecimiento que se realiza al resto de comunidades autónomas. Hubiera sido lógico que si el Estado llevaba este planteamiento nos hubiera reunido a todas las comunidades autónomas por igual. Según muchos estudios de mucha gente, si llevas una vida zen, eres más feliz. De centeno. Nueva bebida de centeno de Vivesoy. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Que está requete buena. Más de 100 stands, otras tantas empresas e infinidad de productos. Esa es la carta de presentación del espacio Tierra de Sabor de Castilla y León. Para acoger a numerosas empresas, denominaciones de origen y marcas de garantía que han querido venir aquí a promocionar sus productos. Embutidos, vinos, setas, los productos son muchos y uno que busca reivindicarse es el queso, sobre todo el queso de oveja, y los queseros lo tienen claro, es vital estar presentes en todo el proceso. Producimos la leche y hemos conseguido hacer nuestro propio queso, que eso es muy complicado. Una edición también marcada por la delicada situación de los aranceles. Y este es un magnífico momento, un magnífico escaparate para ayudar. Y los productores tienen claro que la mejor ayuda es consumir los productos locales. Consumir queso de oveja, que es la mayor ayuda a nuestros ganaderos. Salón Gourmets tendrá sus puertas abiertas hasta el día 10, tiempo en el que espera que los cerca de 100.000 visitantes que acudan a sus pasillos salgan con sonrisas amplias y estómagos llenos. En la Universidad de Valladolid hemos asistido a un taller con uno de los mayores conocedores de la fotografía estenopeica a nivel mundial. A través de latas les ha enseñado cómo se capturan instantáneas sin apenas equipo, dejando de lado las pantallas y las técnicas más innovadoras. El arte de captar un instante concreto. Los dos antiguas técnicas de la fotografía. Dos técnicas que permiten esa captura sin apenas equipo. Una imagen sin cámara, sin nada, solo con la luz. Traer lo antiguo a lo moderno a través de latas. Recuperar la historia y procesos que ya casi nadie conoce o apenas recuerda. Trabajar ciencia, tecnología, pero luego también algo muy importante, la creatividad y otros procedimientos. Desde la práctica. Que puede dar pie a que ellos aprendan y desarrollen otras habilidades y otras competencias. Estos alumnos dejan por un rato la inmediatez. ¿Qué es un proceso? Un proceso coge tiempo, necesito paciente. Las pantallas, los móviles. Trabajar
con otros tiempos, con otras tecnologías, dinámicas de trabajo que requieren observación, que requieren pausa, que requieren reflexión. Consiguiendo la magia a través de la luz.